Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo día de la octava de Navidad, fiesta de San Esteban protomártir, es decir, primer mártir, patrono de la parroquia personal de los migrantes de la diócesis de Milán. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos desde 18 hasta 22. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como algo propio. Pero ustedes no son del mundo, porque yo los elegí de entre los que son del mundo. Por esto el mundo los odia. Recuerden la palabra que les dije: el servidor no es más grande que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si han cumplido mi palabra, también cumplirán la de ustedes. Pero todo esto les sucederá por mi causa, porque ellos no conocen al que me envió. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen cómo excusar su pecado. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar es un pedacito del discurso muy largo que Jesús pronunció durante la última cena a sus discípulos, el así llamado discurso de despedida. Abarca los capítulos 13-17 del Evangelio de San Juan, con la particularidad que el capítulo 17 repite prácticamente todos los conceptos que Jesús había formulado desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, directamente como discurso también esta parte a los discípulos. En el capítulo 17 vuelve a repetirlos, pero bajo forma de oración al Padre. Bueno, en este pedazo del discurso más largo, Jesús quiere poner en guardia, preparar a lo suyo, que así como lo trataron y lo están para tratar a él, el día siguiente Jesús será perseguido hasta ser crucificado, así también le pasará a ellos. En gran mayoría serán perseguidos y algunos incluso sufrirán el martirio, precisamente como Esteban. ¿Y eso por qué? Porque dice Jesús que no son del mundo. Aquí es muy necesaria una aclaración, porque a veces la gente, como no tiene herramienta para entender las palabras, el sentido de las palabras, incluso el matiz de las palabras, se equivoca y toma postura realmente extrema. Jesús no está diciendo que hay que odiar al mundo, que hay que salir del mundo o ponerse en una actitud de contraposición al mundo. Al contrario, leemos precisamente en este Evangelio que Dios tanto amó al mundo que envió su Hijo. Entonces, el punto es que la palabra mundo en el Evangelio de Juan tiene dos sentidos totalmente diferentes. En unos casos significa humanidad, la humanidad, el conjunto de la persona humana. En este sentido, sí, el término tiene valor positivo. Dios tanto amó a la humanidad, tanto nos amó, que entregó para salvar a todo el mundo su propio Hijo. En otro caso, la palabra mundo significa la mentalidad de este mundo, la lógica del mundo, la lógica del poder, del éxito, de la explotación, del dinero, de la prevaricación. En este caso sí tiene un sentido negativo. Era muy clarificador lo que decía un fraile poeta italiano, Padre Turoldo, que decía esta frase, se podría traducirla diciendo que ustedes están
dentro del sistema, pero no pertenecen al sistema. Ustedes están dentro del mundo y tienen que amar a la humanidad que vive con ustedes, pero no haciendo propia la mentalidad de este mundo, sino que la mentalidad de Jesús. Precisamente por eso Jesús había enseñado lo suyo a entregarse al mundo, a servir al mundo. Quien lo había entendido perfectamente fue precisamente San Esteban. Esteban no era un apóstol. Lo escuchamos muy bien su historia en la primera lectura de la misa del día de hoy. No era un apóstol, pero fue uno entre los 7, concretamente el jefe de los 7, que los apóstoles eligieron para el servicio de la caridad, cuando se estaba armando un problema tan grande por el cual se estaba incluso dividiendo la iglesia. Fue tal vez la primera crisis, la más profunda. ¿Por qué? Porque en Jerusalén habían ya muchos cristianos que evidentemente todos venían del hebraísmo, todos eran judíos, todos habían estudiado el Antiguo Testamento, todos creían ya en Yahvé y se habían convertido al cristianismo, mejor dicho, al mensaje de Jesús, porque no olvidamos que a esta altura, hasta el año 70, el cristianismo era el grupo de los discípulos de Jesús dentro de la religión hebrea. Jesús mismo nunca había rechazado la religión hebrea, todo lo contrario, había venido para llevarla a su cumplimiento. Los apóstoles Pedro y Pablo, que morirán en el año 64, 6 años antes de la gran división, morirán siendo tranquilamente hebreos de religión. Dentro del hebraísmo, los discípulos de Jesús eran evidentemente un grupo particular. Bueno, el punto cuál era? Que entre estos judíos hebreos, algunos eran gente que nunca había salido de Jerusalén, o por lo menos de la Judea, gente, diremos nosotros, indígena, oriunda. En cambio, otros eran hijos de segunda generación de la diáspora, es decir, hijos de hebreos que habían migrado al exterior y que habían regresado a Jerusalén, más que todo para estudiar en el lugar mismo, en la patria misma, las religiones de los padres, las sagradas escrituras. Bueno, la división era fuerte, incluso habían algunas sinagogas de judíos y otras de griegos, así llamado. ¿Por qué? Porque hablaban lengua diferente. Los que nunca habían salido hablaban el hebraísmo, los otros hablaban el griego y muchos de ellos ni siquiera lograban entender el hebraísmo. Como sabemos perfectamente por nuestra experiencia, idiomas diferentes incluso conllevan mentalidad diferente, costumbre diferente, aunque todos pertenezcan y pertenecemos a la misma religión. Bueno, cuando el grupo de los pobres, sobre todo de las viudas, estaba aumentando y los apóstoles no lograban servir a todos, no lograban curarse de todos, entonces por afinidad, por conocimiento, incluso porque lograban entenderse con unos y no con otros por el problema de la lengua, entonces empezaron sin darse cuenta a privilegiar el grupo de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, judío, y menos del grupo griego. Esto montó lamentelas, montó mal humor, hasta el punto que se estaba dividiendo la iglesia. Así que los apóstoles, ¿qué hicieron? Se reunieron, rezaron, pidieron iluminación al Espíritu Santo y luego pidieron a los hermanos que le presentaran 7 varones llenos de Espíritu Santo, hombres de virtud, a los cuales ellos pusieron
las manos y los encargaron del ministerio de la caridad. Realmente no solamente practicaban la caridad en el sentido de un servicio concreto, práctico, pero ya empezaron ellos también a anunciar la buena noticia. Evidentemente esto chocó mucho a las autoridades judías que ya se estaban poniendo en contra, los sumos sacerdotes, los fariseos, se estaban poniendo en contra a este grupo de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hasta cuando se habla, hasta cuando se predica, hasta cuando se alaba, el mundo lo permite. Pero cuando se empieza a servir, así que la gente se da cuenta concretamente y viene a ser beneficiada por concretamente en la caridad, por la consecuencia de este anuncio, la gente empieza a convertirse. Y no es casualidad que el primer mártir no fue un apóstol, sino un diácono. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía más impacto en la gente y provocaba incluso más conversiones que ni siquiera todo el grupo de los apóstoles que evidentemente llevaban la carga grande del anuncio del Evangelio, pero evidentemente no era percibido tan inmediatamente del grupo de los que se quedaban afuera de la iglesia como al contrario precisamente los diáconos. Celebrando hoy la fiesta de San Esteban, tratamos de hacer tesoro de esta forma de vivir, de expresar, de testimoniar la fe, porque es precisamente, yo creo, la única por medio de la cual hoy en día podemos ser escuchados y creídos por el mundo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 12 el número de los apóstoles, 7 el número de los diáconos. ¿Qué significa? Significa que la fe no es una experiencia individual, siempre es algo comunitario. Rezamos hoy de forma particular por nuestra comunidad, por la Iglesia toda, porque siempre tenga esta conciencia de ser primariamente la comunidad de los amigos del Señor Jesús. Y solamente dentro de esta dimensión comunitaria todos podemos crecer también personalmente en la fe.